Hola, bienvenidos a todos al Ateneo número 685 correspondiente al track de farmacia. Mi nombre es Celeste Lema, soy médica pediatra y actual residente de segundo año de Informática en Salud del Hospital Italiano y estaré acompañándolos en esta presentación, denominada Farmacia y Transformación Robótica. A modo de hoja de ruta, realizaremos inicialmente una introducción con el objetivo de brindar el contexto para luego enfocarnos en dos artículos puntuales. El primero relacionado al panorama general de una farmacia robótica y el segundo enfocado en la medición de riesgos de la implementación de una farmacia robótica en un hospital acreditado por la Joint Commission. Luego, por último, realizaremos un cierre con las conclusiones finales. Comencemos entonces con la introducción. En primer lugar, haremos un repaso inicial del ciclo clínico de la medicación, que se caracteriza por 5 etapas o pasos, y a la vez es llevada a cabo por distintos actores, dentro de ellos médicos, enfermeros y farmacéuticos. Podemos iniciar con la prescripción, momento en el cual el médico realiza la indicación. Posteriormente, el farmacéutico realiza la validación, verificando y revisando que la indicación realizada sea correcta. Luego, se dispensa desde la farmacia la indicación realizada hacia las áreas respectivas, donde allí se realiza la preparación y la administración de los medicamentos. Y por último, se realiza el seguimiento posterior a la misma. Habiendo mencionado los distintos pasos del ciclo clínico, podemos observar en esta diapositiva los porcentajes de error que se le atribuyen a cada uno de ellos, siendo el paso de la prescripción y preparación y administración los que mayor porcentaje representan, con un 39 y 36 respectivamente. Luego le siguen la validación y la dispensación con un 11% y por último un 3% en el monitoreo. Y yendo más en profundidad, podemos mencionar como ejemplos de error dentro del paso de prescripción a la indicación de un medicamento incorrecto, sea por un nombre similar o un error mismo en la indicación, por una dosis, frecuencia o vía de administración errónea, la falta de ajuste según la edad, peso, función renal o hepática, las prescripciones ilegibles o ambiguas, las interacciones medicamentosas no detectadas y las alergias o contraindicaciones no registradas. En cuanto al paso de la validación, podemos mencionar la falta de revisión farmacéutica previa a la dispensación y la omisión de verificación de duplicidades o de incompatibilidades. Luego, dentro del paso de la dispensación, podemos mencionar aquellos errores que se dan a partir de la entrega de un medicamento equivocado, por nombre o por presentación, por un error en la cantidad o en la forma farmacéutica, por una falta del etiquetado correcto o de la información incompleta, o por errores que se dan en el traslado que pueden alterar la estabilidad del fármaco. Luego, en el paso de preparación y administración, podemos ejemplificar aquellos errores que se dan cuando la dosis es incorrecta por un cálculo o preparación errónea, por un medicamento que es administrado a un paciente equivocado, por una administración por una vía incorrecta, por ejemplo, una oral versus intravenosa, por un horario incorrecto u omisión de dosis, o por una falta de registro de la administración efectuada. Y por último, en el paso de monitoreo podemos mencionar aquellos errores que se dan por no detectar ni registrar las reacciones adversas o efectos secundarios, por la falta de ajuste en el tratamiento según la respuesta del paciente y por no comunicar los resultados o efectos adversos al equipo médico. Ahora vamos a abordar los distintos pasos del ciclo logístico de la medicación, el cual se inicia en la recepción de los insumos farmacológicos solicitados, continúa en el fraccionamiento de los mismos, prosigue en su almacenamiento y posterior dispensación con la reposición de los faltantes. En base a los insumos utilizados y a la demanda, se realiza la orden de compra con los pedidos necesarios. Habiendo mencionado los distintos pasos del ciclo logístico, podemos observar en esta diapositiva los porcentajes de error que se le atribuyen a cada uno de ellos, correspondiendo un 46% a la fase de almacenamiento, un 21% al fraccionamiento, un 15% a la reposición, un 7% a la recepción, un 6% al paso de la compra y un 5% a la dispensación. Si tomamos como punto de partida la realización de la compra, podemos mencionar como ejemplos de error en este paso la falta de la evaluación de proveedores o las compras sin trazabilidad, la adquisición de medicamentos no autorizados o sin control de calidad, a los errores en la cantidad o en las especificaciones solicitadas y al error en el presupuesto calculado.
En el caso de la recepción, podemos mencionar aquellos medicamentos que fueron recibidos fuera de las condiciones de temperatura y o tiempo, aquellos errores en el registro o control del lote y del vencimiento, y aquellos faltantes o sobrantes no detectados en el ingreso. En el paso de fraccionamiento, podemos mencionar aquellos errores que sean por una equivocación en la identificación o en el etiquetado, por un cálculo incorrecto o técnica inadecuada al dividir o medir la dosis, por la contaminación o pérdida de la esterilidad, por la confusión entre medicamentos similares, por no consignar fecha y lote o las condiciones de preparación y por el fraccionamiento en recipientes no aptos o sin la protección necesaria. Dentro del paso de almacenamiento podemos especificar que las condiciones no sean las adecuadas, entre ellas, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la luz, que la ubicación sea incorrecta, que lleve a confusiones o vencimientos no detectados, que haya mezcla de medicamentos de alto riesgo con otros productos, que haya falta del etiquetado adecuado de medicamentos, falta de registro y de trazabilidad y que haya errores en el inventario con discrepancias en el stock. Por otro lado, en el paso de la dispensación podemos mencionar aquellos errores que se dan por el envío de medicamentos equivocados a las unidades de internación, por la falta de control en la trazabilidad del fármaco y por retrasos que interrumpen la terapia del paciente. Y por último, en el paso de la reposición podemos mencionar aquellos ejemplos que se dan por la falta de detección de vencimientos o devoluciones y por las pérdidas económicas o el desabastecimiento. Y ahora, retomando la temática específica de este Ateneo, me parece oportuno preguntarnos, ¿cuándo surgió la farmacia robótica y cuáles fueron las intenciones de su aplicación en base a los dos ciclos que abordamos anteriormente? Si bien no es sencillo establecer una fecha exacta, ya que el uso de la robótica comenzó primero en otros campos de la industria, podemos tomar como momento de inicio la década de 1990, cuando empezaron a verse robots especializados en la preparación y distribución de dosis unitarias. Ya se hace mención a una de las primeras cabinas de dispensación automática instaladas en un hospital universitario de Estados Unidos, cuyo objetivo fue mejorar la seguridad, trazabilidad y eficiencia del ciclo de la medicación. En los años 2000, la Comisión de Auditoría para las Autoridades Locales y en el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y de Gales comenzó a recomendar la automatización y la robotización de las farmacias. Y luego, la Sociedad Americana de Farmacéuticos aprobó el sistema de dispensación automática conocido como SDA en el 2010, con la intención de complementar sistemas informáticos que contemplen el ciclo médico y el ciclo logístico, también con la utilización de barcoding. Se ha observado que el SDA redujo la carga de trabajo y el estrés laboral aproximadamente en un 21,8% en las farmacias ambulatorias y disminuyó de esta manera los errores en la medicación. A la vez, aumentó la seguridad del paciente en un 37% de las farmacias. Sabemos que actualmente se considera un hospital 4.0 a una institución que aplica las tecnologías acordes a la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, el Big Data, la IoT y la robótica, para transformar digitalmente sus operaciones, mejorar la eficiencia y ofrecer una atención más personalizada y predictiva. Ahora sí, ya habiendo hecho una breve introducción, nos vamos a dirigir a nuestro primer artículo. Se trata de un artículo publicado en PubMed en agosto del 2022, denominado Panorama General del Estado Actual y las Perspectivas de la Tecnología Robótica y de Dispensación de Medicamentos en Farmacia. El artículo consiste en una revisión bibliográfica con enfoque crítico sobre la automatización y la robótica en farmacia, en el cual se utilizaron como fuentes de búsqueda la Biblioteca Digital IE, la Biblioteca Digital de la Association for Computing Machinery, Science Direct, Spring Link, PubMed y Google Scholar, tomando como periodo de tiempo publicaciones del lapso del 2010 al 2020, incluyendo estudios de cualquier diseño que reportaran una medida de resultado de interés relacionada con la tecnología de la farmacia robotizada. El objetivo principal del estudio es la analización del impacto de los sistemas robóticos y automatización en farmacias hospitalarias y la evolución de la tecnología y los efectos sobre la seguridad del paciente, la eficiencia y la reducción de errores en el ciclo de la medicación. Como parte del panorama general, inicialmente se abordan conceptos generales, escenarios hipotéticos de interacción robótica y posteriormente se mencionan y comparan ejemplos de la industria y por último se realiza también una comparación entre la farmacia tradicional versus una farmacia robotizada.
Inicialmente se hace referencia a qué se entiende por robot en este artículo. Según diversas fuentes bibliográficas, un robot se considera un agente inteligente, ya sea virtual o físico, que puede estar integrado con IA y puede llevar a cabo manipulaciones planificadas y repetitivas con supervisión, pero sin intervención humana continua. También se revisa cuáles son los objetivos específicos de implementar una farmacia robótica, pudiendo detallar la mejora en la seguridad y la atención del paciente, la reducción del error humano, aumentando la productividad, disminuyendo los costos y también así disminuyendo los residuos. Asimismo, se mencionan otras estrategias informáticas que también comparten los mismos objetivos y se complementan, pudiendo mencionar al barcoding, al CPUE, a las IA, a las etiquetas identificatorias, a los sistemas de soporte a la decisión y a la biometría. En este contexto, el grupo de expertos plantea un escenario de posibles interacciones del robot en una farmacia hospitalaria ambulatoria, en el cual, a partir de una prescripción realizada, el robot escanea el inventario para evaluar la disponibilidad del medicamento recetado. Si el medicamento está disponible, lo prepara y lo deja listo para dispensar. Todo esto se realiza mediante la interacción del robot con su entorno, utilizando el mapa interno creado con el algoritmo de mapeo. Cuando el paciente llega, inicialmente el robot valida la identidad de la persona que la recibe y luego, al presentar la receta, le entrega la medicación preparada. En este esquema se busca detallar el momento en el cual el paciente es atendido y examinado por un médico, quien posteriormente extiende una receta, la cual contiene una marca de autenticación, es decir, un código de barras. Como ya se mencionó anteriormente, se verifica la cantidad solicitada y el stock disponible y de este modo se describe el caso en el cual no hay disponibilidad y esto gatilla un aviso al médico. En esta diapositiva se busca detallar la interacción del paciente específicamente cuando escanea y valida la receta, planteando la biometría como una medida de verificación de la identidad del paciente. En este caso, se hace foco en cómo el robot localiza el medicamento en el sector de almacenamiento. Se describe el escenario en el cual, luego de la verificación del inventario, el robot mapea la distancia respecto al lugar de almacenamiento, evita los obstáculos para alcanzarlo, concluyendo en la dispensación del mismo. A continuación se presentan algunos de los sistemas de automatización de dosis más conocidos del mundo. Dentro de ellos se menciona el sistema Pyxis y Roswa como ejemplos detallados en este artículo. Comenzaremos hablando de Pyxis. Estas tecnologías se basan en el control de retiro de material, consumo y destino final del mismo. Consisten en dispensadores automatizados de áreas cerradas. Cuentan con perfiles de acceso y control mediante huella dactilar y un sistema también informatizado que permite el control de stock en tiempo real. A su vez, cuenta también con alertas por reposición de mínimos. En el artículo se describen sus ventajas y desventajas, mencionando como aspectos positivos a la reducción de la carga laboral en farmacia. La gestión del suministro se traslada particularmente a las unidades clínicas, optimizando el tiempo del personal farmacéutico. A una mayor seguridad y un control de acceso, ya que la verificación por huella dactilar asegura que solo el personal autorizado puede acceder a los medicamentos. Colabora en una gestión eficiente del inventario, ya que permite un control automatizado de existencia con trazabilidad de cada fármaco. Permite también un monitoreo y una trazabilidad a partir de informes detallados sobre movimientos, consumos y disponibilidad real de los medicamentos. También podemos mencionar una disponibilidad garantizada que asegura que el medicamento correcto esté disponible en el momento necesario, evitando demoras en la atención. Dentro de las debilidades, es correcto decir que se trata también de una trazabilidad limitada, ya que hoy no permite rastrear los lotes cuando los medicamentos se fraccionan en dosis unitarias. También podemos mencionar a un control incompleto debido a vencimientos, debido a que no se pueden verificar automáticamente las fechas de caducidad de los medicamentos almacenados en un mismo compartimento. También se puede hablar de una verificación tardía del código de barras, porque el control se realiza solo al momento de la administración, no durante la dispensación.
Y por último, podemos mencionar la persistencia de errores residuales, que aunque se reducen los fallos, nunca se llegan a resolver del todo. Ahora les presento el sistema de automatización de Rowa. Consiste en robots de farmacia enfocados en el almacenamiento y gestión de la medicación. Cuenta con modelos de producción en serie hasta con configuraciones personalizadas. En este caso, podemos describir como sus ventajas a la reducción en los costos del departamento, en los errores de la medicación y los tiempos de distribución de medicamentos a los pacientes. Mejoró también la eficiencia del servicio con un control del inventario más sencillo. Dentro de las desventajas podemos mencionar que esta tecnología no permite envasar dosis unitarias ni entregar medicamentos a la clínica. Ahora sí, es momento de comparar una farmacia tradicional versus una farmacia robótica. Como virtudes de la farmacia tradicional podemos mencionar a la interacción directa con el paciente, ya que el farmacéutico mantiene contacto personal, brindando información sobre su uso correcto y detectando posibles interacciones. También se puede mencionar la educación y prevención en salud, ya que también el farmacéutico ofrece una orientación sanitaria contribuyendo a la atención primaria. También nos podemos enfocar en el rol clínico y colaborativo, en el cual el farmacéutico se encuentra más integrado al equipo multidisciplinario de salud. Y por último, podemos también decir que como ventajas, el seguimiento es personalizado, debido a que la atención es centrada en la persona, permitiendo ajustar los tratamientos según la respuesta y necesidades del paciente. Dentro de las desventajas de una farmacia tradicional, es correcto mencionar el riesgo de errores de dispensación ocasionada por confusiones por nombres o presentaciones similares o formas o cantidades de presentaciones incorrectas. Por la sobrecarga y falta de personal, el exceso de tareas operativas genera errores y menor eficiencia. También podemos hablar del menor tiempo para las funciones clínicas. Las tareas repetitivas reducen el tiempo disponible para la atención farmacéutica y el trabajo multidisciplinario. Podemos decir también y nombrar al proceso manual y poco automatizado. La dependencia de la intervención humana en todas las etapas aumenta el riesgo de error y disminuye también su trazabilidad. Por último, también, y no menos importante, podemos mencionar el riesgo de seguridad del paciente, ya que la presencia de errores pueden comprometer la calidad del tratamiento. Del mismo modo, aplicaremos un análisis semejante a las farmacias robotizadas, describiendo sus ventajas y desventajas. Dentro de sus fortalezas, podemos afirmar que se asocia a mayor seguridad y precisión, reduciendo significativamente los errores en la medicación gracias al conteo automatizado y a la trazabilidad digital. Podemos mencionar la optimización del tiempo, ya que automatiza el control de stock, caducidades, pedidos de reposición, liberando al personal técnico y farmacéutico para las tareas clínicas y a la atención del paciente. Podemos mencionar también a la mejora en la organización y el almacenamiento, debido a que los sistemas robotizados permiten una dispensación descentralizada, manteniendo los medicamentos en condiciones óptimas y evitando la contaminación cruzada. Podemos decir también y hablar como una de sus ventajas a la eficiencia operativa, pudiendo gestionar altos volúmenes de receta de manera continua, rápida y exacta. Podemos mencionar también a una mayor satisfacción y seguridad del paciente al acelerar la entrega de medicamentos y garantizar la dosis correcta al paciente correcto, mejorando también la experiencia asistencial. Y por último, también podemos mencionar como una ventaja a la reducción de riesgos sanitarios, secundaria a la verificación automática y al registro digital. Dentro de las desventajas, es correcto exponer el alto costo inicial y de mantenimiento, porque requieren una inversión elevada en infraestructura, actualizaciones y soporte técnico continuo. También hay que tener en cuenta el riesgo de fallas tecnológicas, dado que los errores en software o interrupciones del sistema pueden afectar a la continuidad del servicio. También es importante mencionar a las limitaciones técnicas específicas. Algunos productos, por ejemplo, hemoderivados, citotóxicos, no pueden manipularse automáticamente y requieren la intervención manual. Otro de los puntos a tener en cuenta es el impacto laboral, ya que la automatización puede generar temor y resistencia al cambio por miedo a la reubicación del personal. Y otro de los puntos que podemos mencionar es la dependencia tecnológica, debido a que las farmacias robotizadas dependen de una conectividad e integración informática constante, lo que exige un soporte especializado y actual.
Como resultado de todo el análisis bibliográfico, podemos decir que la automatización reduce errores de medicación, tiempos de dispensación y costos operativos, que aumenta la trazabilidad y la seguridad del paciente y que mejora la eficiencia de los farmacéuticos, permitiendo mayor enfoque clínico. Dentro de las limitaciones de esta tecnología, se refuerza la alta inversión inicial y de mantenimiento, la falta de estudios longitudinales que midan su impacto a largo plazo y la exposición real en la poca estandarización entre sistemas. Ya en esta instancia estamos en condiciones de realizar el análisis crítico de este artículo, pudiendo afirmar que el título refleja correctamente el propósito de evaluar de manera general los sistemas robóticos hospitalarios. En cuanto al resumen, podemos decir que sintetiza el objetivo, el método, los principales hallazgos y las limitaciones con los resultados finales. En cuanto a la validez interna, podemos mencionar que es parcial, ya que al ser una revisión narrativa depende de la selección de fuentes y no aplica el control de variables. No detalla los motores de búsqueda ni los criterios de inclusión o exclusión de los artículos. Y también se utiliza mucha literatura gris. Si nos detenemos en la validez externa, podemos decir que es adecuada, ya que en relación a la aplicabilidad resume la evidencia útil para la toma de decisiones y planificación hospitalaria. Tiene un gran impacto clínico con una evidencia clara de reducción de errores y aumento de la eficiencia. En cuanto a la innovación, este artículo realiza una actualización del panorama tecnológico en el ámbito farmacéutico, acercándonos al concepto actual del Hospital 4.0. Continuaremos ahora con el segundo artículo seleccionado. Se trata de un artículo obtenido en PubMed, publicado en agosto del 2023, denominado Desafíos experimentados durante la implementación de la automatización y la robótica en farmacias de un hospital acreditado por la Joint Commission en la región del Golfo Arábico. Análisis de FMA, enfoque cualitativo. Se trata de un estudio descriptivo, mixto y observacional, llevado a cabo a partir de entrevistas grupales, encuestas, observación directa y revisión documental con el objetivo de realizar un análisis de modos y efectos de fallos, también conocido con sus siglas con FMA o AMEF, con un enfoque cualitativo para identificar los desafíos experimentados durante la implementación de la automatización y la robótica en la farmacia de un hospital acreditado por la Joint Commission. Primero, antes de seguir, haremos una breve reseña de qué es el AMEF y cuál es su utilidad. Se trata de un enfoque sistemático, metodológico y preventivo muy utilizado en las industrias cuya función es identificar posibles puntos de fallo que pueden ocurrir en un proceso, producto o sistema. Es una técnica preventiva que permite anticipar errores, analizar las causas y consecuencias y establecer acciones correctivas para reducir el riesgo. Esta herramienta utiliza un rasgo de puntuación que oscila entre 1 y 10, representando a mayor puntaje, mayor riesgo. A pesar de sus ventajas, el AMEF también presenta limitaciones y riesgos. Depende de la experiencia del equipo y requiere un equilibrio entre alcance y detalles. El estudio se dividió en 3 fases. En la primera, el panel de expertos analizó exhaustivamente el flujo de trabajo de la farmacia en el ámbito ambulatorio. Este se dividió en 2 partes principales. En primer lugar, se realizó un enfoque en la recepción, almacenamiento y organización del stock de medicamentos y en segundo lugar, en la validación, preparación y dispensación de los mismos, además de abordar problemas puntuales relacionados con la automatización. En la segunda fase, las deficiencias y los riesgos que se detectaron en el diagrama de flujo se fueron considerados como fallos potenciales y se añadieron a la tabla con el análisis de la MEF, según el panel de expertos. Se calculó también la probabilidad de ocurrencia, gravedad y detectabilidad de cada fallo identificado. Y por último, en la tercera fase se priorizaron aquellas intervenciones con puntuaciones más altas con sus respectivas acciones correctivas. En esta diapositiva se puede observar el diagrama de flujo correspondiente a la recepción, organización y almacenamiento del stock. Se muestra cómo la medicación se recibe, se verifican las cantidades y la fecha de caducidad de los mismos. También, posterior, se clasifica según sus características. Por ejemplo, si está próximo a vencerse, si se trata de narcóticos, si necesita frío, si se trata de una medicación regular o de alto riesgo. A partir de esto, se estiman los posibles riesgos
Por ejemplo, que la medicación no contenga un código, que no esté mapeada en el sistema, que no haya alertas de vencimiento y que no se actualice si la medicación, por ejemplo, cambió de lugar. En este segundo flujograma se hace hincapié en la validación, preparación y dispensación, y se detectan como riesgos potenciales a la falta de una alerta que dé aviso sobre una caducidad próxima o de interacción, al riesgo del cálculo de cantidad, a la forma farmacéutica, la falta de un fármaco puntual en sistema y también se menciona la extensión ilimitada de las indicaciones. Las deficiencias y riesgos detectados en el diagrama de flujo se consideraron modos de fallo potenciales, por lo cual se llevó a cabo el sistema de priorización de modos de fallo que se utiliza para planificar acciones preventivas y correctivas, calculando la probabilidad de ocurrencia, la severidad y la detectabilidad de cada fallo identificado. Es decir, a partir de la multiplicación de los valores asignados a cada uno de estos factores, se obtuvo un valor final denominado RPN con sus siglas. Luego de haberles asignado un valor de RPN o Risk Priority Number a las deficiencias y riesgos detectados, se ordenaron los datos dentro de 9 puntos principales de la MEF, con el objetivo de priorizar riesgos, aplicar mejoras focalizadas y medir su impacto con resultados cuantificables. Se priorizaron las intervenciones con puntuaciones de RPN altas y se abordaron primero siguiendo en secuencia de mayor a menor valor. Los errores más críticos provenían de prescripciones manuales, conciliaciones incompletas y deficiencias del sistema informático. La automatización, la integración informática y el sistema de apoyo a la toma de decisiones fueron las soluciones más efectivas. En orden de prioridades relacionadas con los hallazgos obtenidos y según el orden de RPN. Dentro de los resultados, se afirma que mediante la MEF, basado en el cálculo de RPN, pudieron detectarse las principales fallas relacionadas con errores o deficiencias en el sistema informático. Se redujo el RPN total en un 80,4% tras las intervenciones y se identificaron beneficios en la reducción de errores y eficiencia, aunque persisten desafíos. Dentro de las limitaciones o desafíos, es correcto mencionar a los costos altos de implementación, a la resistencia del personal, a los problemas de compatibilidad e integración de software y a la dependencia del juicio experto y las limitaciones inherentes del método de AMEF. Tiempo y subjetividad sobre todo. A modo de análisis crítico de este segundo artículo podemos expresar que el título describe claramente el contenido y el enfoque del trabajo, que el resumen es adecuado ya que detalla los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. En cuanto a la validez interna podemos decir que es parcialmente adecuado, ya que el diseño cualitativo con AMEF, si bien es útil para la detección de fallas, es dependiente del juicio de expertos. No se realizaron comparaciones con grupo control, ni se utilizó cuantificación estadística formal, ni se especificaron tampoco los confundidores. En relación a la validez externa, al haberse aplicado el análisis en un hospital determinado, la generalización del mismo es limitada. Sin embargo, brinda información muy útil para contemplar en una implementación semejante. Demuestra la utilidad del método AMEF como herramienta preventiva. Asimismo, la reducción del riesgo total muestra el beneficio operativo tangible. Y en cuanto a su carácter innovador, podemos decir que combina análisis de riesgos en un contexto real de farmacia robótica hospitalaria, contribuyendo a la evidencia práctica. Acercándonos ya al cierre, los invito a revisar las conclusiones finales de todo lo charlado. Dentro de los beneficios de la farmacia robótica, podemos enumerar a la reducción de los errores en el ciclo de la medicación, ya que disminuye los errores de selección, dosificación, etiquetado y dispensación, al aumento en la seguridad del paciente debido a que evita la administración de fármacos equivocados o vencidos, a la optimización del tiempo del personal. Los farmacéuticos pueden enfocarse en la validación clínica y en la atención del paciente, no solamente en tareas repetitivas, y mejora también el control del stock y su trazabilidad a partir del registro automático de lotes, vencimientos y movimientos internos. Y en cuanto a las principales aplicaciones en los hospitales, podemos decir que tiene un gran campo de acción en el área de dispensación, ya que a partir de la dispensación automática de dosis unitarias podemos asegurar la entrega directa al servicio o a la enfermería. En cuanto a la preparación de medicamentos de alto riesgo, también
sistemas informatizados y distintos robots que se especializan en lo que es quimioterapia, anticoagulantes y demás. También podemos decir que hay un gran campo de acción en lo que es gestión de stock y reposición interna, ya que el almacén robotizado registra todos los movimientos. Y por último, podemos mencionar también como uno de los desafíos a la integración del sistema de prescripción y a la administración electrónica, ya que la verificación del código de barras, las alertas y el doble check también colaboran a que todo tenga. Ahora realizaremos un breve bonus track. Y si nos preguntamos en qué situación está actualmente el hospital italiano, podemos decir que cuenta con un sistema informático que contiene sitio web, sistema de soporte a la toma de decisiones, etiquetas identificatorias del paciente, sistemas de barcoding y la incorporación reciente de una IA propia llamada Tana. Todas estas herramientas actúan como base y complemento de las farmacias robóticas que estuvimos hablando en los artículos anteriores, formando parte también del concepto de un hospital 4.0. Ahora bien, si nos dirigimos a la farmacia logística de nuestro hospital, podemos mencionar que desde hace varios años contamos con el Cardex Remstar, un sistema automatizado de almacenamiento vertical o horizontal desarrollado por la industria suiza y especializado en soluciones de logística y gestión de stock. Por sobre todo se encarga de la dispensación en los distintos botiquines de nuestras farmacias internas. Cuenta con un sistema informático propio llamado Stonekey que actualmente interopera con el sistema SAF a partir del número de pedido. Aún no se encuentra integrado con la historia clínica ni cuenta con alertas. Sin embargo, el personal que trabaja cotidianamente con ellos nos ha informado que ha reducido notablemente los riesgos en el ciclo de la medicación. Y si nos preguntamos cuál es la situación actual en nuestro país, bueno, hay distintos anuncios que informan cómo la robótica es la tecnología que se encuentra en crecimiento en el ambiente farmacológico. En el primer caso, se describe cómo una farmacia de la provincia de Santa Fe incorporó para la gestión automatizada de medicamentos uno de los sistemas automatizados mencionados en el primer artículo, que es el sistema de BOWA. A su vez, en el segundo artículo se habla de cómo se incorporó una farmacia robotizada en el Hospital Central de la provincia de San Luis. En este caso, se habla de Pixis, otro también de los sistemas automatizados nombrados en el artículo. Y por último, en la página de Esencia se nombra cuáles fueron los avances y cuál es el panorama general del país en cuanto a la incorporación de los distintos sistemas automatizados para la dispensación en relación a la marca Bohua, que es la imagen que vemos en la diapositiva, en la cual se observan la cantidad de equipos distribuidos en las distintas provincias. Hemos llegado al final del Ateneo. Desde ya, muchas gracias a todos por su tiempo e interés. Continuaremos la próxima semana con el track de farmacia en el siguiente Ateneo que estará a cargo del doctor Juan Manuel Fernández Acuña.